Soy Alexandra Venegas del Grupo 7B de la electiva de Economía Colombiana de la Universidad Militar Nueva Granada. Escogí el tema de fallos jurídicos y fallas económicas, la sentencia C035 de 2016. Los antecedentes de esta sentencia. Unos ciudadanos quienes se identifican como integrantes de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular presentaron demanda inconstitucional contra el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y los artículos 20, 49 y 50 parcialmente, 51 y 52 parcialmente y varios apartes del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Ley 1753 de 2015 que regulaban el Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y estrategias en materia de reservas mineras y estratégicas. Alegaron en la demanda los siguientes aspectos. Cargos contra el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1753 de 2015 relacionados con el derecho a la restitución de tierras de las víctimas. En primer cargo señalan que la declaratoria de imposibilidad jurídica de la restitución de tierras en predios en los que existían pines y consecuencialmente la procedencia de la figura de compensación. Estos desconocen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral y el carácter preferente de la restitución. En el segundo cargo explican que la disposición demandada vulnera el derecho a la igualdad de víctimas, despojo y abandono forzado de tierras. En la segunda sección de la demanda formularon cargos contra los artículos 49 y 52 parcialmente de la Ley 1753 de 2015, que se refiere al Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos. Como primer cargo, los accionantes señalan que la creación del Sistema Nacional de Proyectos Estratégicos y el otorgamiento de facultades exclusivas a la Comisión Interseccional de Infraestructura y Proyectos Estratégicos para su ordenación vulneran los principios de descentralización administrativa, autonomía de las entidades territoriales, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Como segundo cargo, manifiestan que las normas causadas desconocen las funciones de los municipios y de los consejos relacionados con el ordenamiento del territorio y el uso del suelo, que están consagrados en los artículos 311 y 313 de la Constitución Política. Señalan que las normas vulneran el principio de descentralización al facultar exclusivamente a una comisión del orden nacional a decidir sobre aspectos que tienen incidencia local o regional. Como tercer cargo, los accionantes manifiestan que las normas acusadas vulneran los principios de participación democrática, el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que les afectan y los deberes del Estado en la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo sostenible, en tanto a la creación del SINAPE, subordina a las entidades territoriales a las decisiones adoptadas por el nivel central. Como cuarto cargo, los demandantes señalan que la declaratoria de la ejecución y desarrollo de los pines como de utilidad pública e interés social establecida en el artículo 49 excede la libertad de configuración del legislador y viola el debido proceso y la constitución ecológica. En la última parte de la segunda sección de la acción de inconstitucionalidad estudiada, los demandantes presentaron un único cargo en contra del artículo 51 de la Ley 1753 de 2011. Los demandantes afirman que la asignación de compensaciones propias de las corporaciones autónomas regionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viola los artículos 150 y 131 de la Constitución Política. Sostienen que al excluir a las CAR del conocimiento de las licencias ambientales de los proyectos PINES, se desconoce el artículo 150 superior que faculta al legislador para crear las CAR, siempre y cuando haga lo que dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, manifiestan que se vulnera el artículo 331 constitucional que crea la CAR del Río Grande de Magdalena, esta pierde su autonomía con la norma acusada al trasladarse sus competencias a la ANLA. Los accionantes también solicitan la inexequibilidad de una parte del parágrafo primero del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, el cual dice que los accionantes mencionan que la norma demandada vulnera los derechos al medio ambiente, al agua y al patrimonio público.
Frente a los proyectos de interés nacional y estratégicos y víctimas del conflicto armado, en esta temática fue demandada la inconstitucionalidad del artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 hasta 2018, en el que se establece la disposición sobre la no devolución de predios a víctimas en estas zonas. Como consecuencia, se suprimió esta disposición al considerar que la norma vulnera el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Para la sala, la utilización de predios para proyectos de interés nacional y estratégicos fines restringe de manera desproporcionada el derecho a la restitución que se desprende de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad. Frente a las licencias y permisos ambientales, frente a la disposición que establece la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como la encargada de tramitar de manera integral y exclusiva los permisos y licencias ambientales requeridas en la ejecución de los fines. La alta corporación declaró su inconstitucionalidad de acuerdo a que, si bien la Constitución no atribuye funciones explícitas a las corporaciones autónomas regionales, excluirlas de las competencias para conocer de las licencias ambientales en proyectos de interés nacional y estratégico desconocen el régimen de su autonomía, explicó finalmente, respecto a los partes demandados del artículo 173 de la misma ley, en los incisos primero, segundo y tercero del primer parágrafo de la citada norma, declaró su inexequibilidad al considerar que se desconoce el deber constitucional de proteger áreas de especial importancia ecológica, al poner en riesgo el acceso de toda la población al derecho fundamental al agua en condiciones de calidad. Así aclaró que los páramos cumplen un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua potable y proveen el agua económica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la población colombiana. Este fallo, ¿cómo afecta a la economía a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo, como el sector de la minería representa un papel significativo por sus aportes a los ingresos corrientes de la nación y especialmente en algunas regiones del país, por lo tanto constituyen las finanzas públicas como los impuestos de renta, patrimonio e IVA. En igual sentido, un aporte específico del sector constituidos por las regalías se dejarían de percibir por el fallo de la Corte en las sentencias de 035/2016 que declara la prohibición de proyectos mineros en páramos. A mediano plazo, pues los proyectos mineros tienen una gran incidencia en el empleo, pues estos no se podrían desarrollar por la prohibición de la sentencia. A largo plazo se reduciría la inversión de las empresas mineras en el país. Las afectaciones microeconómicas producidas por el fallo. Una de ellas es que las empresas mineras sean menos atractivas para los inversionistas. Es de ahí que habrán menos empresas. Implica que en muchos casos estas industrias podrían terminar siendo monopolios naturales o que en casos menos críticos las pocas empresas participantes tendrían un alto poder de mercado que necesite ser compensado con la regulación económica o por decisiones administrativas o judiciales de las autoridades competentes. Otra afectación macroeconómica es el aumento en los costos de transacción. En esta afectación se da un incremento desmesurado en los costos de transacción, que son las expensas resultantes, no solo en dinero, sino también en tiempo y esfuerzo en negociar, redactar y supervisar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos o contratos necesarios para llevar a cabo una inversión o un determinado proyecto económico. Las afectaciones macroeconómicas por el fallo serían la reducción de la inversión. Esto es que aumenta el riesgo de los proyectos empresariales, haciendo que muchas veces su valor presente neto al momento de tomar la decisión sea negativo o muy bajo.